Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes, estimados colegas, estimados licenciados y todos los que están presenciando esta ponencia. Son bienvenidos a continuar con el trabajo de humanización total. Ahora vamos a tratar el tema de manejo integral no farmacológico del dolor crónico. Bueno, ya nosotros sabemos que el dolor es un síntoma, una enfermedad, un síndrome, dependiendo de en qué momento lo encontremos, que ha sido acompañado al hombre siempre por toda la vida, ¿no? Desde que se dice que en el jardín del Edén le dijeron a Adán que a la mujer con un dolor parirás tus hijos, ¿no? Bueno, pero ya con el tiempo ha evolucionado la humanidad y se han encontrado formas de bloquear el dolor y disminuir el sufrimiento humano, porque el dolor trae consigo sufrimiento. Ahora, en nuestra sociedad encontramos que el dolor es un problema de salud importante, no solamente aquí en el Perú, sino en toda América, en todo el continente, en todo el mundo, porque como la población económicamente activa es la que mayormente tiene dolor, obviamente se van a ver afectados no solamente en su calidad de vida, sino también en su lugar de trabajo, van a tener que buscar reemplazo, van a tener que tener mayor cantidad de presupuesto para hacer el mismo trabajo, porque la persona que tiene dolor y es severo lo incapacita para realizar sus actividades. Tal es así que nosotros tenemos estadísticas, no de aquí de Perú, pero de Estados Unidos, dice que cada año hay 26 millones de adultos que sufren con dolor y mire, casi la mitad de ellos limitan sus actividades. Igualmente en España, el 17% de la población sufre dolor diario y el 39% ha experimentado dolor al menos en los 3 últimos meses. Bueno, estas estadísticas digamos que están presentes. Lo que más afecta y es un problema es que el paciente que tiene dolor no tiene acceso a un adecuado manejo del dolor. Ese es un problema realmente que tenemos que nosotros trabajar para poder bajar este indicador. Bueno, es importante las características del dolor crónico, porque cuando se considera dolor crónico, cuando el dolor intratable o el dolor que no se puede tratar dura más de 4 a 6 meses, que está asociado a una profunda alteración conductual. La persona no duerme, no come, no hace sus actividades con tranquilidad, se torna irritable, ya no quiere hacer su trabajo, o si lo hace refunfuñando, enojado, molesto. Usa múltiples medicamentos y ha consultado infinidad de especialistas, ya no tiene organizada su vida y finalmente no se sabe cuál es la causa del dolor. Y obviamente tiene historias múltiples de exámenes auxiliares, radiografías, resonancias, cirugías inclusive, ¿no? Hay pacientes con dolor abdominal, por ejemplo, con 3 o 4 laparotomías, ya con síndromes adherenciales establecidos, etc. Bueno, por las unidades que vienen estudiando, que tienen una organización un poco mayor que nosotros, ellos tienen un enfoque multidisciplinario como debe ser para abordar el manejo del dolor, ¿no? Porque un solo especialista es imposible que maneje adecuadamente y completamente, integralmente el dolor. Es por eso que la tendencia ya desde un buen tiempo es de que varios especialistas que estén interesados y que estén preparados para manejar el dolor, se forme un grupo de trabajo para estudiar los casos que constituyen un problema diagnóstico y terapéutico, ¿no? Es importante no solamente pues, el neurólogo, el neurocirujano, el anestesiólogo, el terapeuta, también es importante el psicólogo, es importante el trabajador social, es importante la fisioterapia, el osteópata o el reflexólogo, etcétera, que tengan un trabajo conjunto con nosotros, con el equipo que lidera la unidad de dolor, ¿no? Bien, ya vamos a hacer solamente una pequeñita revisión porque eso lo van a ver en algún otro momento. El dolor crónico se torna tal cuando el estímulo persiste en el tiempo, ¿no? Nosotros vemos en esta imagen que aquí ya se cambiaron, se alteraron las vías de recepción del dolor, ¿no? Las vías aferentes están completamente alteradas porque el estímulo persiste. Si fue un corte, ya debió haberse solucionado en el plazo máximo de una semana, y aquí vemos que está alterando la vía de entrada hacia la médula espinal. Acá vemos en esta gráfica un poco más, digamos, más científico el gráfico, donde los leucotrienos, las
interleucinas, la sustancia P, etcétera, todas ellas están estimulando tremendamente a la fibra tipo C, y esta llega a la médula espinal, y en la médula espinal también se hace el mismo mecanismo. Ya nosotros conocemos lo que es el mecanismo de sensibilización periférica y sensibilización central, de tal manera que esta inflamación genera formación de microglías, las cuales van a aumentar múltiplemente el estímulo doloroso, llegando hasta la corteza cerebral, formando estos bucles de intensificación del dolor. Igualmente, inhiben la vía descendente. Bueno, aquí tenemos la vía descendente, la vía de ida, ¿no? La vía de la fibra tipo C, que llega hacia la corteza, hasta posterior de la médula espinal, luego de ahí al tálamo, y el tálamo no solamente a la corteza somatosensorial, sino a todos los demás núcleos que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la respuesta endocrina, etcétera, y de allí sale una respuesta que viene descendiendo para inhibir el dolor, y obviamente está, en el caso del dolor crónico, está completamente bloqueada. Es lo mismo que estaba diciéndoles. Y bueno, amén de eso, ¿cómo evaluamos el dolor crónico nosotros, no? El dolor crónico no solamente se debe evaluar en el sentido de la intensidad como se eleva, se debe evaluar también si es de tipo neuropático, o si es de tipo somático o mixto, o si hay neuroplasticidad. Otra escala importante para evaluar el dolor es la escala de catastrofización, que nos va a decir cómo asume el paciente su dolor, si piensa que se va a morir, si piensa que no le va a afectar, etcétera. Ese es el objetivo de esta escala. Y lo que estamos haciendo últimamente nosotros es medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca con una banda HP10, que es una banda polar HP10, que nos permite encontrar el valor RMSSD, que es la varianza del ritmo de la variabilidad, y este nos va a decir el tono vagal. El tono vagal es una forma de medir en cuanto la persona está teniendo un bienestar, una presencia de no dolor, una presencia de estabilidad, y cuando este varía hacia arriba o hacia abajo nos va a decir qué tanto está afectado o es real lo que el paciente con dolor nos dice. No puede decir, no me duele, pero su variabilidad está muy baja, quiere decir que tiene afectación de su problema de dolor. Ya en algún momento vamos a tocar ese tema y su relación con los vasoreceptores y el dolor. Bien, vamos a seguir. ¿Qué terapias tenemos nosotros? Bueno, el hombre a través de los tiempos ha buscado infinidad de terapias. Tal es así que hasta vemos en los animalitos que cuando se golpean, de inmediato van con los perritos, por ejemplo, que de inmediato van y lamen la zona que se golpearon o donde les duele. Es su forma de estimular las fibras que van a inhibir el dolor en su paso a través de la médula espinal. De inmediato es un reflejo que pasa. Igual que nosotros nos golpeamos y de inmediato llevamos nuestra mano a masajearnos donde nos está afectando. Eso tiene que ver con la velocidad con que las fibras tipo A al delta llevan el estímulo no doloroso para parar el estímulo doloroso, que es más lento porque las fibras tipo C son más delgadas. En ese sentido, la fisioterapia, el mayor efecto de la fisioterapia, por ejemplo, con el láser, la magnetoterapia, inclusive la electroterapia, el mecanismo a ese nivel periférico, ¿no? A dar estímulos que vayan o a bajar la inflamación o a bajar, a darle estímulos que sean más veloces y calmen y bloqueen el dolor. Por eso que no solamente se indican, pues, cuando el caso de la electroterapia, el TENS, cuando eleva es hasta 5 máximo, ¿no? Porque luego de ese valor ya no es efectivo, ¿no? Cuando el dolor tiene que ver con el edema, la acumulación de líquidos en las extremidades o la parte afectada, el drenaje linfático es no solamente analgésico, sino también terapéutico, ¿no? El masaje, cuando se da con terapia manual de puntos gatillo, también es terapéutico, no solamente diagnóstico. Y los ejercicios, obviamente, es el tratamiento ideal, ¿no? Cuando un paciente tiene afectación muscular, sobre todo, el ejercicio es el que lo va a llevar tanto a la inhibición del dolor como a la curación, ¿no? Por ejemplo, en la distrofia simpático refleja,
podemos hacer todos los bloqueos que hagamos, pero si el paciente no hace fisioterapia con ejercicios, esa extremidad no va a mejorar. También existen las terapias psicológicas en el manejo del dolor, puesto que, según la vía que acabamos de ver, el estímulo doloroso llega también a la corteza prefrontal, llega al núcleo ambiguo, llega a la amígdala, llega al sistema límbico, y todos estos tienen funciones que tienen que ver con nuestra conducta y con nuestras emociones. Entonces, se quedan, inclusive, la amígdala es el centro de los recuerdos, de la memoria, donde se almacenan las experiencias vividas. Entonces, la terapia psicológica es un pilar fundamental en el manejo del dolor, porque muchas veces el problema viene de situaciones que vivieron en años anteriores, ¿no? en su niñez. Generalmente el paciente con dolor tiene depresión, o el paciente con depresión tiene dolor, y estos pacientes tuvieron experiencias malas, con experiencias violentas durante su niñez. Bueno, ahora se habla de las terapias alternativas y complementarias, entre ellos la acupuntura, que cumple un rol fundamental, siendo demostrado que es efectiva en el manejo del dolor. Sobre todo se pregonan muchos beneficios, pero en lo que sí está demostrado es que alivia el dolor, y se basa pues en la creencia de que, según la medicina china, que ellos van a desbloquear los meridianos que llevan la energía. Bueno, yo no hago acupuntura, no conozco mucho de esto, pero entiendo que el ingresar una aguja va a generar una zona de inflamación donde está entrando la aguja, y ellos inclusive ponen un poco de calor o electricidad y están estimulando a que el punto que están tratando mejore su irrigación. Desde ya ahí es un mecanismo del dolor. También las técnicas de biorretroalimentación, que son manejadas con fisioterapeutas y con psicólogos. Y lo que sí les voy a hablar es de la terapia neural, que es una técnica reguladora que tiene base científica demostrada, puesto que la terapia neural va a trabajar en puntos neurales en los que el dolor se manifiesta externamente, ¿no? Más actualmente se está hablando de la teoría facial y neuronal, en el sentido de que nuestro cuerpo está rodeado todo de fascias, ¿no? Todo músculo tiene en su entorno y dentro de sus fibras fascias o tejido conectivo, que nosotros hemos conocido cuando llevamos nuestra anatomía e histología, ¿no? Y todos los vasos sanguíneos, todas las fibras nerviosas, el tejido linfático, todas las vías que van a llevar información desde un lado a otro, viajan a través de las fascias, ¿no? Entonces, no hay ninguna fibra nerviosa que se meta dentro de la fibra del músculo para viajar por ahí. Viajan siempre a través de fascias. Entonces, obviamente, aquí hay dos formas de controlar o de manejar el problema del paciente. Uno, a través de la estimulación de las fibras nerviosas, tanto vegetativas como las somatosensoriales, que van a través de las fascias, y también liberando las fascias, porque ustedes saben que las fascias se pueden fibrosar, no se pueden, este término, entesopatía, se pueden envejecer, y limitan el movimiento no solamente de la fibra muscular a la que están rodeando, sino también quitan la función de las estructuras que viajan a través de ellos. Entonces, la terapia neural tiene la función de trabajar en los puntos que están, digamos, fibrosados, que se palpan cuando la persona busca el dolor, y también se trabaja a nivel segmentario somatosensorial y segmentario hablando también autonómicamente, porque también hay un segmento autonómico. Entonces, en esos lugares se bloquean y se busca que el cuerpo busque naturalmente su problema, o busque regularse solo, pero estimulando puntos determinados que van a aliviar el dolor. Dentro de la terapia neural, por ejemplo, nosotros tenemos puntos que tenemos varias terapéuticas, como por ejemplo la infiltración de pápulas que se realiza en la piel, la infiltración de puntos gatillo o quelosas. Quien conoce el dolor miofacial o revisa el libro de la doctora Janet Traver y Simon, van a encontrar este término, ¿no? Dolor y disfunción miofacial, el manual de los puntos gatillo. Entonces, en los puntos gatillo está enmarcado dentro de la terapia neural.
la desensibilización segmentaria, que viene a infiltrar en la parte paravertebral, donde la emergencia del nervio, que nosotros conocemos como bloqueo facetario, eso viene a ser la desensibilización segmentaria. La infiltración de cicatrices ya está demostrada que las cicatrices, debido a la mecánica, sobre todo cuando son queloides o son fibróticas, van a restringir el movimiento de las zonas porque a veces se pega en el hueso. Si no hay hueso, se pega y se endura en las fascias subyacentes. Entonces, esa zona del músculo se ve atrofiada y por lo tanto va a causar dolor. No en todos los pacientes, no en todas las cicatrices, pero siempre cuando tengamos un problema de dolor que no se resuelve con lo que usualmente establecemos como protocolo, busquemos las cicatrices. Y luego tenemos los bloqueos de ganglios simpáticos. Entre ellos tenemos el bloqueo de ganglio estrellado, que es una herramienta terapéutica que viene de muchos años, conocida inicialmente para manejar las arritmias, y luego se ha quedado para manejar sobre todo las distrofias simpáticos reflejas, atrofias de Sudeck, y el bloqueo de la cadena simpática lumbar. Entonces, ¿cómo es que hace su efecto la terapia neural? Nosotros tenemos aquí un gráfico que nos dice, este es el estímulo irritativo que causa despolarización y luego va a una repolarización. Si el estímulo es muy intenso, reiterativo, viene muchas veces, se mantiene durante el tiempo, esta despolarización es mantenida, ¿no? Y ya no se va a repolarizar como cuando lo hace normalmente, sino que es una célula disfuncional. Esta célula disfuncional va a causar, es un foco de impulsos, le llaman campos de interferencia, que está continuamente emitiendo señales de dolor. Y el efecto de la lidocaína, ellos usaban más procaína, nosotros tenemos en el mercado lidocaína, y yo la uso al 0,25%, así en los cursos que llevé lo mencionan, y se estimula ese lugar con una pequeña cantidad de lidocaína al 0,25% y se logra romper esta repolarización sostenida, este círculo vicioso de emitir estímulos dolorosos cuando ya no son necesarios, y se busca estabilizar la membrana. Al estabilizar la membrana del lugar donde salen los estímulos, se encuentra que ya esos estímulos no van a estar y se vuelve a encontrar la circulación normal del sistema nervioso autónomo, en este caso, que generalmente es el que está implicado en este tipo de dolores. Bien. Ustedes pueden revisar porque la terapia neural ha sido hasta ahora considerada como terapia alternativa y sin embargo estamos viendo que el enfoque es netamente científico, teniendo que ver con la musculatura o las fascias que están afectadas y el sistema nervioso autónomo, que ustedes saben, nosotros tenemos solamente la cadena toracolumbar, sin embargo tenemos inervación del sistema nervioso autónomo para los vasos sanguíneos de la extremidad superior, de la cara, de la cabeza. Tenemos hasta nivel lumbar y tenemos hasta la punta de los dedos de los pies, etc. Entonces, si el efecto de esa distancia, ahí tiene su explicación, ¿no? No solamente a nivel autonómico, sino también con el efecto facial, porque la fascia no tiene lugar de inicio ni de fin. Bien. Dentro de otras terapias alternativas también está la estimulación eléctrica, y hablé del TENS. No solamente se usa el TENS a nivel de la piel, sino también estimulación nerviosa del nervio, como lo que hacemos nosotros para localizar el nervio, por ejemplo, y bloquearlo. Y como analgésico tenemos la estimulación medular, ¿no? Los neurocirujanos en nuestra unidad no colocamos, no sé si en alguna unidad aquí en el Perú colocan los electrodos a nivel medular para el dolor refractario. Usualmente lo colocan para los dolores de angina que no calman con el tratamiento farmacológico, o dolores de tipo central. A nivel central también los estimuladores, los electrodos a nivel central, a nivel de la médula espinal, medular, oblongata, o en estructuras un poco más altas a nivel de la corteza, por ejemplo. Hay también estimuladores del nervio vago que se usan a nivel de la piel, que actualmente lo están usando para el manejo de las migrañas y también para las convulsiones, ¿no? Bien, ya hablamos, la terapia del masaje, que ya hablamos del efecto, la meditación, que usualmente se usa para centrarse en el lugar de dolor donde uno tiene y relacionarlo o hacerlo junto con la respiración, y buscan a través de eso distraer el sistema nervioso del lugar de dolor para centrarse en lo que la persona está
está poniéndolo como su objetivo en su meditación. Y una herramienta que recientemente la he conocido, porque ya viene tiempo manejándose, es la respiración consciente. Ustedes saben que la respiración es inconsciente. Nosotros estamos pensando si vamos a inspirar, si vamos a expirar, si nuestro pulmón se está llenando de oxígeno o no. Solamente nos preocupamos cuando hubo COVID recientemente, ¿no? Pero ya ese tema pasó y volvimos a la normalidad. Y el hecho de respirar llevando a nuestra conciencia cómo inspiramos, cómo expiramos, qué posición tomamos, si movilizamos el diafragma o no, todo esto ya entra en el campo de la respiración consciente. Las técnicas de relajación que implican una respiración lenta y profunda se han demostrado que son prometedoras, no solamente en los trastornos cardiorrespiratorios, como por ejemplo en la hipertensión arterial, se está demostrando que baja la presión, una terapia consciente diaria, en los pacientes que no responden a las terapias farmacológicas, también en la ansiedad, en la depresión, en los pacientes asmáticos. Y bueno, el mecanismo de acción está en este lugar, ¿no? ¿Cómo es que se hace efecto la respiración? El vago, que es el actor principal, el nervio vago, inerva los receptores, vagoreceptores y los quimiorreceptores, los quimiorreceptores a través del glosofaringio y por el mismo vago a nivel pulmonar, a nivel de la aorta ascendente y del cuerpo carotidio, y también los receptores que tenemos a nivel alveolar, que son los receptores de respiración lenta, ¿no? Esto es por eso que la respiración, para que haga este efecto analgésico, tiene que ser respiración lenta y profunda. Se refiere que 6 segundos de inspiración y 6 de expiración. Eso equivale a 6 respiraciones por minuto aproximadamente. Si son 4 de inspiración y 6 de expiración, son 10 segundos. Por 6 son 60 segundos y corresponde a un minuto. La respiración 4 por 6 es una respiración netamente parasimpática porque estimula el vago. Y esta información, todas las aferencias del nervio vago, del sistema nervioso autónomo, llegan al núcleo del tracto solitario, está acá. Y esta información es distribuida a todos los núcleos centrales que nosotros conocemos, al núcleo de la amígdala, al núcleo de locus coeruleus, a la corteza cerebral, ¿no? A la corteza somatosensorial también, a la corteza prefrontal y al núcleo del cardiovascular que tenemos a nivel de la médula oblongata, el bulbo, o sea, centros centrales de respiración y cardiovasculares, ¿no? Y con esa estimulación hacen que haya una respuesta vasodilatadora en el caso de los núcleos centrales, de los núcleos cardiovasculares, de retorno hacia el ganglio estriado, hacia los vasoreceptores, para que estos hagan llegar información de disminución de la vasoconstricción, de la vasoconstricción, ¿no? Disminuyen la vasotonicidad y eso va a bajar el dolor. Igualmente también a nivel de la corteza cerebral tienen estímulos que van a aumentar la secreción de serotonina, de noradrenalina, y estos van a hacer un efecto analgésico que obviamente nos sirve para asociarlo con las otras terapias farmacológicas y no farmacológicas que hemos mencionado. Bueno, ¿qué tipos de respiración se usan para el dolor crónico? Pues nosotros tenemos que pensar de que cuando viene un paciente con dolor lumbar y tiene una hernia, o puede que no la tenga, pero tiene el dolor que es tenebrante, que es martirizante, que no le deja descansar, que no se puede parar, o que si está parado no se puede sentar, o cuando se va a mover para la derecha le duele, o si se va a sentar le duele, etc. Todas las formas de dolor que nosotros hemos visto y vemos diariamente, y que este dolor es imposible que solamente sea causado por las vértebras o por las estructuras que están al costado. Sin embargo, ese es nuestro enfoque. Nosotros vamos de frente al tejido donde duele. No pensamos que
que el circuito del dolor de ida y venida es amplio, no solamente sale de ahí, y que hay sensibilización segmentaria, espinal, central, y que tenemos que pensar que también hay otras estructuras que son inervadas por el mismo sistema que pueden enviar estímulos de dolor hacia la zona lumbar. Entonces, estoy diciendo que nosotros vamos a tratar solamente dónde vemos que está el dolor y dónde nos dicen que está el dolor, excepto por los fármacos que tienen efecto sistémico, con ellos llevan efectos colaterales, no hacemos nada más. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas de respiración, este tipo de respiración, por ejemplo, en el caso del dolor lumbar, la respiración diafragmática ayuda a que la persona haga movilización del diafragma al inspirar y expirar, activando el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático es 80% vago. Toda la información que llega al vago es llevada hacia el núcleo del tracto sanitario y recorre todo el tracto que mencionamos para enviar información analgésica, que va a ser sistémica, no va a ser solamente en la zona del lumbar, por ejemplo, ¿no? El efecto relajante que trae la respiración es a nivel sistémico. Entonces, le va a aliviar el dolor. Si está con depresión, también le va a ayudar a manejar. Si está muy enojado, le va a dar más resiliencia. Y obviamente va a mejorar su calidad de vida solamente haciendo respiración. No cuesta, no es costoso, no duele, no le quita mucho tiempo, no requiere equipos ni tecnología, y nos ayuda a resolver un problema que realmente nos trae muchas complicaciones. Bueno, esto de la respiración lo vamos a tocar en algún momento, ya se va a dar la información de cuándo lo podemos ver, pero lo traía a colación a propósito de que estamos haciendo esto con algunos pacientes de dolor y midiendo el efecto junto con los otros parámetros que mencioné y la banda polar. Esta es la banda polar, la aplicación es esta. Y esta información se lleva a un sistema informático médico que también ya está validado, aprobado, que se llama Cubios, y ahí nos sale el nivel de estrés simpático del paciente, el nivel del parasimpático, si está inactivo, diciéndonos que tenemos que activar el parasimpático y bajar la hiperactividad simpática. En las dos partes tiene efecto la respiración. Bueno, aquí está, se dice, se mide en 3 tiempos, un basal, haciendo respiración consciente y luego midiendo el efecto. Esto es para un inicio y luego ya se hace después de varias sesiones de respiración. Aquí esta es la información de una paciente que su medida inicial que llegó con hiperactividad simpática de 2.62 y una inactividad del parasimpático de menos 1.75. Ustedes están viendo que el valor o el rango normal es de menos 1 a 1 y del simpático es de 1 a menos 1 y los dos están alterados, uno aumentado y lo otro disminuido, ¿no? Su RMSCD que tiene 10, que debe ser pues de 45, 40 para arriba, que tiene 10, esto nos dice que es el tono vagal en este sistema de evaluación. El de abajo, este esquema de acá, tiene con actividad simpática, mire, luego durante la respiración de 2.62 bajó a 2 y el parasimpático de menos 1.75 a menos 1.72. Luego, esta es la medida durante la respiración. Miren la respuesta que se ve, es espectacular. De 2.62 a 1.40 baja el nivel de estrés simpático. Ese es el nivel de estrés oxidativo que tenemos nosotros en el cuerpo, o debido a las reacciones metabólicas, a la vasoconstricción y todo lo demás, ¿no? En el diabético, por ejemplo, suele estar muy alto esto. Y el parasimpático durante la respiración consciente. Luego, esta es la tercera medida, cuando ya pasó el estímulo y se ve una respuesta que con el tiempo va a ir mejorando, ¿no? De 2.62 a 2.06 y de menos 1.75 a 1.72. Pero durante la respiración estos parámetros bajan espectacularmente. Esto hecho diariamente, en el plazo de un mes, se va a ver efectos terapéuticos muy buenos, y no solamente en el dolor, sino en otras alteraciones que tiene el paciente. Si es deprimido, va a estar más activado. Si es muy irritable, menos irritable.
prácticamente se busca cambiar el estilo de vida de la persona con esto. Bueno, la regulación del ritmo cardíaco y la visualización de escenas saludables contribuyen al autocontrol cognitivo y mantener óptimos niveles de activación emocional y cognitiva. Esto dirigido por áreas prefrontales como el cíngulo requiere estabilidad de la actividad central durante la ejecución de las tareas y el estrés crónico afecta negativamente al sistema nervioso autónomo. Ya vimos esa respuesta acá, ¿no? El estrés crónico afecta negativamente al sistema nervioso autónomo. O al revés, cuando hablamos de un sistema nervioso autónomo vamos a encontrar que está afectando negativamente al sistema consciente e inconsciente de la persona. En la presencia de estrés crónico disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mientras que las prácticas como el mindfulness y la respiración consciente pueden mejorar esta regulación al aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, promoviendo una mayor flexibilidad autonómica. Bueno, visto todo esto, que es un tema muy amplio, la medicina basada en la evidencia, que dice, ¿no? Es complejo la evaluación de qué cosa es útil, qué cosa nos dice la medicina basada en la evidencia que sí, qué cosa nos dice que no, ¿no? Teniendo en cuenta que además con el dolor coexisten la depresión, ansiedad, insomnio, ¿no? A gente que incluso al no encontrar alivio a su dolor buscan el suicidio, ¿no? Y se han visto casos de suicidio por dolor no controlado. Lo que sí dice en los estudios que se han encontrado es que se requiere un enfoque multidisciplinario y un tratamiento individualizado. Dice que la medicina basada en evidencia dice que uno de los objetivos del dolor es prevenir y minimizar la discapacidad que produce su presencia, ¿no? Y se debe buscar aspectos tanto psicológicos como físicos. Dentro de ellos, las tres principales actividades que debe buscar es una dieta adecuada, ¿no? Una dieta poco ácida, el control de peso y la actividad física regularmente todos los días, ¿no? Junto a esto, otro de los mecanismos que se debe buscar es que la persona duerma, porque al momento que duerme es el único momento de anabolización que tiene la persona. No hay otro momento en que repolarice su sistema nervioso central y pueda descansar de las actividades que realiza durante el día. No es estable que con 2, 3, 4 horas la persona pueda lograr una repolarización, un descanso del sistema nervioso para poder afrontar el día siguiente y poder manejar el dolor. Entonces, estas 4 ítems que estamos viendo están basados en la evidencia que sí van a aliviar el dolor. Hay otras alternativas como la educación, ¿no? Es básica la educación del paciente, a decirle, mira, tienes que aprender a que el comer mucho carbohidrato te va a empeorar tu diabetes y esto te va a empeorar tu dolor, ¿no? Tienes que acostumbrarte a que tienes que consumir tal cantidad de calorías, comer a tales horas, tener tales horas de sueño, organizarte de esta manera para poder manejar el problema de dolor que tienes, porque los bloqueos que te hacemos no te van a durar. No, van a aliviar, algunos de ellos de repente van a resolver alguna contractura, alguna fibrosis, aliviando un poco más permanentemente el dolor, pero lo que va a sostenerse en el tiempo es lo que él va a hacer con su cuerpo. El ejercicio aeróbico, las terapias cognitivo-conductuales, entrenamiento de fuerza, estiramiento, la acupuntura, el masaje, el tai chi y el yoga tienen evidencia científica de que tienen efecto en el control del dolor. Siendo así, se ha encontrado que las terapias no farmacológicas sí tienen un aumento, algunas de ellas, y las terapias no farmacológicas no deben ya ser consideradas como terapias alternativas, ¿no? Sino debe considerarse como terapias integradoras, porque todas tienen una base científica, anatómica, neurológica demostrable. Deben estar disponibles para todos los pacientes. Por eso que nuestro deber, nuestra obligación es capacitarnos, conocer todas ellas en la medida que sea posible, porque todas en su mecanismo de acción, tienen un lugar en el control del dolor. Y sobre todo la respiración facilita la respuesta de otros tratamientos. Ya hay trabajos donde se demuestra que
Pacientes que hacen respiración consciente tienen mejor evolución y mejor control, mejor efecto de los medicamentos analgésicos que los que no lo hacen. Puede ser las referencias bibliográficas que he utilizado para esta ponencia, y si hay alguna pregunta, yo estoy dispuesta para responderles, y bueno, si no tengo la respuesta, ya luego haré otra revisión para contestarla. Gracias por su atención.